Volvemos con el tema de si los cubanos deberían pasar una suerte de curso a lo coreano de adaptación antes de serle permitida la entrada al país. El que ha tenido hijos aquí y los ha visto educarse se da cuenta de las propias deficiencias que tiene uno que llegó ya como adulto. Por ejemplo, aquí a los niños, desde enseñarle el himno, el Pledge Allegiance, la historia del país, el funcionamiento del Congreso, el Ejecutivo, del Judicial, la división de poderes, le enseñan, ¿no?, las reglas de la economía de mercado, les enseñan a ir amando el sistema y a amar el país. No siempre lo logran, ¿no? Sin embargo, alguien que llega ya adulto, como llegamos nosotros, no tenemos esa educación ni siquiera mínima, ¿no? Eso, a lo mejor alguien cree que yo estoy haciendo aquí una declaración anti-inmigrante en general, ¿no? ¿Tú crees que uno aprende esas cosas en un curso de 3 meses ya de adulto? ¿O eso, a lo mejor los americanos son más prácticos los coreanos? Los coreanos solo han recibido desde el 99 hasta hoy 27.000 coreanos del norte. Aquí 29.700 visas de 5 años han dado en 6 meses nada más. Imagínate tú. O sea, en la práctica sería muy costoso, difícil. El curso, ¿No te parece? el curso. Que son situaciones distintas. Los coreanos no cruzan la frontera, que es impenetrable, tienen que dar 20 vueltas. Pero situaciones necesarias, porque sí lo necesitamos. Llegamos muy perdidos, los cubanos llegamos muy desorientados. No los cubanos, todos los latinos. Pero los cubanos, y los cubanos mucho más, porque es que venimos de un sistema que está... No conducimos, no manejamos. En Cuba no hay carro, los pocos que hay, ¿sabes cómo es la situación? Entonces... Además, lo peor, un sistema que nos ha acostumbrado... Pero tú no crees el hecho de haber vivido en un país comunista con tantas carencias de todo tipo, eso te enseña a amar más las libertades que encuentras aquí? No, porque en el caso cubano lo que ha pasado es que el régimen se ha encargado de que los cubanos del exilio tenemos que tener la obligación de mantener esa familia. Entonces, ese cubano que se ha quedado allá ha quedado como parásito, como vemos lo que está pasando con Cuba, y entonces nosotros tenemos el deber de mantener. Entonces llegas aquí y tú me mantenías, tú me hacías esto y ahora no quieres contribuir. No, ahora te llegó tu momento de hacer algo, pero tú has tenido culpa ya porque es que me has estado manteniendo todo este tiempo. Y has estado creando un... Yo le contaba acá que siempre que vengo me ataca mucho en las redes sociales porque hablo mucho de mi familia y pongo ejemplos. ¿Te atacan los demás? Yo no. Sí. y yo me quité de las redes sociales. Es triste, pero tenemos un caso en la familia cercano. Llegó de Cuba y al mes se regresó. Esa es la realidad. ¿Por qué se regresó? Porque no le gustaba, porque el ritmo no lo soportó. Sabe que al mes ya sabe que no puedes vivir aquí y estás bien con tu conciencia y te regresas. Malo es que estás todos los días renegando de estar en el lugar que estás en América, estás con todas estas facilidades y quieres seguir aquí. Es malo las dos, y ahí sí estoy en desacuerdo. Es malo los dos. ¿Por qué? Porque el que se regresa todavía tiene la esperanza, al mes ya está pidiendo unos frijoles, una colchita, un dinerito, entonces se regresa con la esperanza de seguir siendo mantenido. A seguir siendo los parásitos. dos están mal. Bueno, allá la familia que quiere seguir contribuyendo a ese parásito. No, yo creo que evidentemente la idea es buena, parece que a ellos les funciona, quizás eso no debe aplicar para todos los emigrantes. Yo creo que eso debe ser para personas que vienen de países donde los sistemas de valores están totalmente trastocados. ¿Tú crees que el lavado de cerebro funciona? Por ejemplo, yo me tropecé en un venezolano inteligente y preparado, antichavista a toda prueba, que empezamos a discutir sobre el petróleo. Entonces yo le digo, no, pero el petróleo se puede privatizar. No, el petróleo no se puede privatizar, el petróleo tiene que estar en manos del gobierno como en todas partes. Entonces yo le dije, no, en todas partes no, aquí el petróleo no está en manos del gobierno, aquí el petróleo está en manos de las empresas privadas y no hay ningún temor de que se lo lleven para acá. Y se quedó en shock. ¿Cómo que el petróleo aquí está? Aquí el petróleo no está en manos del gobierno, ¿no? Pues la verdad es que no hay ninguna empresa estatal. La Exxon no es estatal, las demás empresas no son estatales, ¿no? O sea, quiere decir que ya uno tiene preconcebida una serie de ideas en la cabeza, como hay gente que te dice que
montones de empresas tienen que estar en manos del Estado porque son estratégicas. Es un concepto muy de América Latina que no tiene nada que ver con esto. Lo malo es, como dice él, cuando vienen aquí y como tienen esas ideas preconcebidas, tratan de cambiar el sistema. Exacto. Y ojo, muchas de esas personas van a ser en algún momento votantes. Muchas de esas personas van a estar influyendo también en el sistema. Que es lo que a lo que apuesta Cuba todo el tiempo. Dice, Todo está el cambiando, tiempo. Miami está cambiando, los Ay. votantes ya están cambiando, ya los votantes no están a favor del metieron a embargo, la ya los gente del votantes... Miami hace poco Avanzar aquí. Miami. Eso es lo que le falta. El último A dar reducto un es Miami. concierto. Entonces, hay varios frentes. Uno es el voto electoral. Otro es... El sistema educativo. Exacto, sistema educativo. Los medios de prensa. El sistema educacional. Que eso viene desde hace años en Estados Unidos. Pero en el caso de Cuba ahora hay una avanzadilla fuerte en ese sentido de tratar de O sea, ¿tú crees que la libertad, el famoso melting pot, no es suficiente para mezclar todo eso Yo creo- a favor de la democracia? yo creo ¿O tú que crees que la democracia se tiene que defender y tiene que establecer cuáles Tiene son que sus reglas para que no venga... Exacto, tiene que establecer las reglas bien fuertes y bien claras, tiene que defenderse cada día, porque el melting pot me parece algo muy lógico desde el punto de vista norteamericano, pero en la práctica, cuando tú vienes a ver emigrantes que venían de Europa, es decir, la cultura funciona, es decir, no es lo mismo que viene formado de países latinoamericanos con una visión totalmente estatista y socializante En la mayoría de los países. de El la antiamericano. sociedad. ¿No es eso que estamos diciendo una mala semilla para la xenofobia? Mira, eso no tiene por qué ser visto desde el punto de vista... Porque los xenófobos en Europa, Sí, pero... en Francia y eso, verdad, ese es el argumento, ¿no? Y en España, es decir, en Nos Europa, quieren cambiar el sistema. La izquierda ya no te deja hablar porque te acusan de sexista, te acusan de racista, Xenófobo. te acusan de homofóbico. Es decir, en aras de la libertad nos están quitando la libertad. ¿Por qué? Porque en la medida... Bueno, el Quijote, por ejemplo, si lo fueran a publicar ahora, no hubiese editorial con el valor de publicarla. Porque ahí hay elementos que tú puedes considerar que son antisemitas, hay elementos que tú puedes considerar que son racistas, es decir, hay una sexista, hay una serie de... Martí mismo, que tiene una serie de elementos en su obra que pudieran ser calificados de machistas inclusive. ¿No? Hoy en Cuando día se no refiere a los enemigos Pero- como los enanos. Exacto, es se decir, ya tú no refiere- puedes, al enemigo tú no puedes decir ni enemigo. Si alguien es feo, ya no puede ser feo, es estéticamente divergente. Es decir, el lenguaje lo están manipulando. Siete vecinos, Siete Pero vecinos. mira, Hombre, mira, siete y disculpa meses. que yo aporte algo. Esto para todo. Somos machistas y no vamos a dejarlas Sí, no hablar. las dejan. Pero bueno, yo pienso que el problema aquí no está tanto en que nos vengan a querer a cambiar el sistema. Yo no creo que puedan cambiar el sistema. Ya el sistema está establecido y no lo van a cambiar. Oye, no lo pueden cambiar. Sí, la no, discu- pero lo la- creo, la- la pero- sed pero- que Aquí hay el problema por el está, voto se hispano pueden hoy en adaptar día. al sistema, se pueden adaptar. Yo creo que el problema no radica en que nos vengan a cambiar el sistema. El problema es, ¿están adaptados para este sistema los cubanos? No, nos ¿Vienen cambian el adaptados? sistema. No están adaptados. Empezaron un concierto en pleno Mira, auditorio de mira. Miami con Cuba va el Israel Roja con su buena fe. Vamos ¿De a qué ver, buena fe tú vamos me a ver. hablas? Ahí hay un punto, mira. ¿Eh? No, aquí no viene más. Todas las De eso no constituciones me de acuerdo. Latinoamérica son constituciones sumamente democráticas. Pero ¿dónde están los ciudadanos capaces de respetar la Constitución y las leyes? Si tú coges la Constitución cubana, que es un disparate de cabo a rabo, pero hay elementos donde inclusive tú dices, bueno, de hecho hay gente Pero me que siento te dice perdida, me sigo sintiendo perdida. que los cambios en Cuba No, tendrían bueno, que a ver, empezar a partir de la Hay Constitución. filósofos que son estructuralistas, que creen que el sistema funciona si las estructuras son las correctas. Pero hay filósofos que son culturalistas, que dicen que aunque las estructuras sean las correctas, si las personas no tienen la cultura para comportarse ya, correctamente, sí. no funciona. Definitivamente no Ok. funciona. Ese- Son capaces de transformar. entonces, si tú Estoy de llenas acuerdo. esto de personas que no tienen Estoy de la cultura acuerdo. para moverse en esas estructuras, lo que van a hacer es intentar cambiar las Cambiar las estructuras. estructuras. Tú lo Sí. ves en los barrios. Acomodarlas. Tú lo ves en los barrios. Las culturas tú las palpas Ok. en los barrios. Acomodarla cuenta? a su... ¿Quién a me Porque su- lo que están Porque planteando es lo que que- ellos no se van a adaptar. Ellos lo que van a tratar es de cambiar. ¿Escuchaste la música? Sí. ¿Sabes lo que significa? Sí. Dilo tú, ¿eh? Nos vamos a comerciales. Pausa y Estamos en volvemos. capitalismo, niña. Ya volvemos. Hay que reprogramarte. Bueno,
Bueno, hay que ser justos y decir que lugares como el Miami-Dade College ofrecen una serie de facilidades. Lo que pasa es que son voluntarias. Tú dices que deberían ponerlo en Cuba como requisito antes de venir. Claro. Y más largo. Sí, más largo, porque Te van a honestamente, matar en Cuba cuando no, veas. es que aquí la orientación es No, lo un van a día. agradecer. En Corea del Norte son 12 semanas. ¿Cuánto pero tú 12 crees semanas, que debe ser más 2 largo años. también? Sí, yo 2 años. pienso que también que desde Cuba uno lo agradece. Es que la Yo lo hubiera diferencia es tan agradecido. abismal, Yo llegué aquí terrible. Uno lo agradece. Sí, Sí. bueno. Y la diferencia es tan abismal que lo necesitan, de verdad. La libertad es difícil. Muchos esclavos cuando los liberaban regresaban a sus amos porque no sabían vivir en libertad. Con ese extraño pensamiento los dejo de tarea. Nos vamos ahora con muchísimas gracias de verdad por estar acá. Quiero que esta semana estés de nuevo conmigo en otra discusión. Noticias al cierre viene con Luisiana Ríos, que es una venezolana, un país que también está batallando por no caer en el abismo que cayó Cuba.